Pero presenta una tercera verdad del Señor Jesucristo aquí. Y la tercera verdad es que Jesús les dice es la resurrección. Dice, mas al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará. Y esta es la buena noticia. Después de dos malas noticias, Jesús le da la buena noticia y la muy buena noticia. Jesús no estaba tratando de ser pesimista aquí con los discípulos, sino realista. Les expresa lo que sucederá, tanto las partes negativas como las positivas. Y al hablar de su resurrección, la intención era el de dar un mensaje de aliento. A pesar de que seré entregado en manos de hombres, a pesar de que seré muerto, voy a resucitar al tercer día. Y le dijo al tercer día, no es que tenían que esperar mucho tiempo, estando muerto Cristo, para poder volver a verle, sino que 3 días no más. Jesucristo como hombre moriría en esa cruz. Y como tal, Él no podía resucitarse a sí mismo. Pero como Dios, sí podía hacerlo. Y por eso el apóstol Juan dice, registrando las palabras de Cristo, Cristo dice en Juan 10:17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Jesús como hombre, Él no podía resucitarse a sí mismo. Pero Jesús como Dios sí podía resucitarse a sí mismo. Jesucristo como Dios ejerce todos los atributos y acciones del Padre. Así que la naturaleza divina del Hijo de Dios comunicaría vida a esa naturaleza humana del Hijo de Dios y saldría de la tumba. Y esta noticia de la resurrección debería eclipsar las malas noticias de su entrega y muerte. Un eclipse de sol es cuando la luna ahí se coloca entre la tierra y el sol y no se ve. Entonces aquel brillo que tiene el sol es opacado o eclipsado por la luna. Y seguramente que muchos han visto algún eclipse de sol, ¿no? Entonces hace que el sol no sea tan notable por ese eclipse. Y eso es lo que esta noticia de la resurrección debía hacer. O sea, esta noticia de la resurrección, la intencionalidad era eclipsar los sentimientos de tristeza de los discípulos de tal forma que que ellos queden con la expectativa de gozo de su resurrección. Cristo, terminando con esta noticia de que al tercer día resucitaría, debería dar esa paz y ese gozo a los discípulos de que a pesar de que iba a morir, luego iba a resucitar y ellos debían quedarse con ese gozo, esa expectativa asombrosa y gozosa de la resurrección y la vida de Cristo. Pero eso no es lo que sucedió. Más tarde, después de la última cena, Jesús predijo que iba a suceder, qué es lo que iba a suceder con los ánimos de los discípulos. Él les dice, después de la última cena, en Juan 16, les dice esto: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, describiendo aquella entrega y la muerte. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Porque estaba describiendo el gozo de la resurrección. Y describe de esta manera: la mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y muestra esa ilustración para aplicarla a la situación de la muerte y resurrección. Y por eso dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver después de la resurrección, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará ese gozo. Así que el gozo que los discípulos tendrían al ver a Jesús resucitado eclipsaría toda tristeza que experimentaron cuando Jesús murió.
¿Y qué es lo que quedaría en ellos? ¡Uy, la muerte de Jesús! ¡Uy, qué dolor, qué tristeza! No, Jesús está vivo. Y eso nos llena de gozo, y ese gozo va a eclipsar cualquier tristeza que hayan tenido en el pasado relacionado a la entrega y la muerte del Señor Jesús. Y nadie podría quitarles ese gozo. Y el creyente experimenta esto vez tras vez en su vida diariamente. Cuando fallece un familiar que era salvo, el creyente experimenta dolor por la pérdida. Pero el gozo de que su ser querido está en la presencia de Dios eclipsa esa tristeza y el creyente queda con gozo. Cuando el creyente enfrenta pruebas difíciles en su vida, muchas veces eso trae dolor y tristeza y sufrimiento. Pero el gozo de la perspectiva que Dios está purificando su fe a través de esa prueba y que todo esto, todo lo que le sucede, ayuda a hacerle más como Cristo. Por eso dice Pablo, ayuda a bien. Todo eso eclipsa la tristeza de la prueba y el creyente puede enfrentar con sumo gozo sus pruebas. Así que vimos las palabras de Cristo, la importancia de las palabras de Cristo, la esencia de las palabras de Cristo, pero vamos a ver ahora la reacción a las palabras de Jesús en Mateo 17, 23. Después de decir que al Hijo del Hombre sería entregado y le matarán, que más al tercer día resucitará, Mateo describe una respuesta de los discípulos, y ellos se entristecieron en gran manera. La reacción de los discípulos vemos aquí. Y vemos en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que describen este momento, vemos dos reacciones. En primer lugar, los discípulos reaccionaron con tristeza. Dice, y ellos se entristecieron en gran manera. Parece que Jesús vuelve a pincharles el globo, ¿no es cierto? Y quizás ya estaban pensando que la posibilidad de la muerte de Cristo ya estaba en el pasado y que las cosas habían cambiado. La gente estaba cambiando de parecer y ya se estaban asombrando de las obras de Dios y estaban glorificando a Dios y quizás reciban y acepten a Jesús como su Mesías. Y la reacción de estos discípulos seguramente que se veía en sus rostros, esta tristeza. Las palabras indican una tristeza vehemente, cuando dice se entristecieron en gran manera. Mateo describe esta misma clase de tristeza también en el aposento alto, cuando Jesús les dijo que uno de ellos les iba a entregar. Se entristecieron en gran manera. Y esta tristeza era evidencia del amor que ellos tenían para con Jesús, pero también era evidencia de la ignorancia que ellos tenían acerca de la redención. Y eso nos lleva a la segunda manera en que ellos reaccionaron. No solamente los discípulos reaccionaron con temor, con tristeza, sino que también reaccionaron con silencio. Y para eso vamos a Marcos capítulo 9, el pasaje paralelo, Marcos capítulo 9, versículo 32. Marcos 9, 32. Nos dice así, pero ellos no entendían las palabras y tenían miedo de preguntarle. Ellos no entendían las palabras, tenían miedo de preguntarle. Había silencio. Marcos nos comparte esta reacción, el silencio. Seguramente era un silencio incómodo. Aparte de sentir y expresar tristeza, no dijeron más nada. No siguieron la conversación, no dieron su opinión al respecto, no expresaron preguntas para alimentar la conversación, se quedaron callados, expresando esta tristeza, esta gran tristeza, pero callados, nadie más dijo más nada. Porque estaban confundidos, no entendían y no se atrevían a preguntar y entonces nadie dijo nada. Y este silencio de los discípulos está basada en dos sentimientos profundos al escuchar las palabras de Jesús. Ellos sentían en primer lugar confusión. Dice, pero ellos no entendían esta palabra, estaban confundidos.
Lucas nos dice que no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y estas palabras no eran algo que sus sentidos o pensamientos podían atrapar o comprender. Es como cuando las palabras te pasan por arriba y no las puedes atrapar, no las puedes comprender. Son más elevadas o más complicadas de lo que uno puede entender o atrapar con su mente. Así que las palabras de Jesús les trajeron tristeza y les pasaron por arriba porque no comprendían completamente el significado de sus palabras. No entendían cómo el Hijo del Hombre, con todo el poder y autoridad que tenía, podría ser entregado a los hombres. No entendían que el Hijo del Hombre, con todas las promesas del reino futuro en el Antiguo Testamento y siendo el autor de vida, podía morir. No entendían que el Hijo del Hombre, con toda la expectativa de una resurrección en el día postrero, podía resucitar al tercer día. Y cuando una persona tiene una creencia previa equivocada y es confrontada con una nueva verdad que va en contra de lo que ha creído durante toda su vida, cuando no está dispuesto a abandonar la creencia falsa, no entiende la verdad nueva. Los discípulos habían aceptado la enseñanza general de los judíos en cuanto al Mesías, que sería una persona con gran poder y establecería justicia y rectitud sobre la tierra, aplastando el poder abusador de los impíos, lo cual era verdad porque estaba en el Antiguo Testamento, pero no era algo completo. Habían otras verdades que ellos, al no comprenderlas o no entenderlas o no quererlas recibir, aceptar, las dejaban de lado. Entonces, cualquier idea de que un Mesías perseguido, sufriente y muerto, para ellos era incomprensible. Ellos debían creer y aceptar lo que Jesús les decía, sabiendo que todo lo que Dios dice es consistente con la verdad. Y cualquier otra opinión debía ser descartada. Y hay veces que nos parece que la Biblia presenta verdades contradictorias. Algunas personas, cuando se encuentran con estas verdades, aceptan una y rechazan la otra porque no la pueden entender. Pero Jesús nos da la clave para tratar con estas situaciones. Jesús, a esos dos discípulos en el camino de Emaús que no entendían la verdad en cuanto a la muerte del Mesías, Jesús les dijo esto en Lucas 24:25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Creer todo lo que los profetas han dicho era la clave. La clave es creer todo. Yo no entiendo cómo funciona la soberanía de Dios en relación a la responsabilidad humana, pero debo creer que la Biblia enseña las dos cosas. Yo no entiendo cómo Dios es trascendente y es un ser completamente diferente e inalcanzable al ser humano, pero al mismo tiempo es inminente y puede habitar dentro del creyente y tener comunión con él. Pero debo creer que la Biblia enseña las dos cosas. Creer todo. No estoy diciendo creer todo lo que la gente dice, creer todo lo que la Biblia dice. Jesús no reprochó a los discípulos por no entender todo. No vamos a entender todo. Ellos no tenían que entender todo lo que los profetas dijeron de él, sino les reprochó por no creer todo lo que habían escrito. La fe viene primero y luego el entendimiento. Hay cosas que yo no entiendo todavía, pero las creo. Y las debo creer, porque si no las creo, hay muchas cosas que no voy a comprender y no voy a preguntar y voy a quedar va a haber un velo en mi entendimiento de cosas muy profundas o importantes de la palabra de Dios. Y cuando no entiendo algo que Dios me dice en la Biblia, debo creer. Pero también debo preguntar. Y eso nos lleva al segundo sentimiento profundo de los discípulos. Ahí en Marcos 9:32, no solamente nos dice que ellos no entendían esta palabra, sino también dice, y tenían miedo de preguntarle. Tenían miedo de preguntarle. No era un tema de conversación común
Y Jesús había puesto mucho énfasis en el hecho de que sus palabras debían penetrar bien en sus oídos. Y nadie se atrevía a preguntar qué significaban sus palabras. Nadie se atrevía a admitir a Jesús, o quizás también a los demás, que no entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Y continuaron sin entender. Continuaron con ignorancia. Y este temor nos lleva a continuar en la oscuridad e ignorancia. Y muchas veces nosotros no conocemos ciertas verdades porque no queremos admitir que no las entendemos. Entonces nunca las llegamos a conocer. El orgullo nos impide avanzar en nuestra vida espiritual porque no queremos admitir que no entendemos y no preguntamos. Y nos quedamos en la oscuridad, en la ignorancia. Y quizás el temor venía por la tristeza que ellos sentían por las noticias negativas. Y no deseaban esas noticias, y esas noticias eran no deseables acerca del sufrimiento y la muerte de Cristo. Y a pesar de que no entendían, era obvio que el futuro no les reparaba nada agradable. Y quizás tenían temor de preguntar y descubrir que sus expectativas del reino serían completamente estrelladas. Temían conocer más detalles de las malas noticias. Y por eso no preguntaban. Y nunca le preguntaron. Porque cuando Jesús en su camino a Jerusalén nuevamente les anunció a los discípulos con lujo de detalle su muerte y resurrección, seguían sin entender. Y en Lucas 18:34 nos dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Nunca preguntaron, nunca pudieron entender. Y la Biblia dice que si tenemos falta de sabiduría, debemos pedírsela a Dios. Santiago dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por eso el salmista dijo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y el salmista, Salmo 119, versículo 18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Le das la importancia de vida a las palabras de Jesús? ¿O prestas atención a las palabras superficiales del mundo? ¿Meditas diariamente en el Evangelio y en las consecuencias que ello trae a tu vida? ¿O te has olvidado del Evangelio pensando que eso era para ser salvo nomás? Y ahora vas a seguir avanzando en la vida espiritual con otras cosas. ¿Reaccionas correctamente cuando la palabra de Dios te sorprende con algo inesperado, respondiendo con fe, con humildad y con petición de sabiduría? ¿O te quedas triste en la ignorancia, callando la boca? Que el Señor nos dé su gracia para poder aplicar estas cosas a nuestras vidas. Que el Señor los bendiga.